Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía. Seguimos en línea todo este semestre, aunque bueno, ya saben que ahora por la situación que ocurrió en Campus 2, pues de todos modos tenemos que estar en línea por la lamentable situación que ocurrió. Y bueno, les damos la bienvenida a los seminarios. Gracias por su asistencia. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Rubén González Laredo del Instituto Tecnológico de Durango, para lo cual le voy a pedir al doctor Luis Medina, que es parte de los coorganizadores de este seminario, pues que haga la presentación. Bienvenidos nuevamente. Y adelante, doctor Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gusto y un placer dar la bienvenida al doctor Francisco González Laredo, profesor investigador del posgrado en Ciencias Bioquímicas del Instituto Tecnológico de Durango. Es una excelente persona, un excelente académico, uno de los académicos más destacados del posgrado en Ciencias e Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Durango. Es investigador nivel 2 y pues nos va a hablar un poco cambiando de las áreas que siempre manejamos de radiología, fenómenos de transporte, ahora va una visión que espero sea muy didáctica y les deje huella a todas las generaciones. Un poco del tema de su plática, un lápiz como visión de desarrollo profesional. Pues adelante, doctor. Un gusto. Gracias, Luis. Gracias a los coordinadores de este seminario tan importante ya establecido. Y desde luego agradecerle a los chicos, a los estudiantes su participación, su asistencia, y espero entretenerlos unos minutos con esta charla, que más que nada, como ya lo vieron por ahí, pues tiene la intención de mi parte de ofrecerles una analogía sobre el lápiz como una herramienta tan sencilla, tan simple, pero al mismo tiempo tan significativa culturalmente hablando. Esta charla la he generado ciertamente a partir de mis vivencias, a partir de mi interés o de mi gusto por el conocimiento, la filosofía, la observación de cómo ha ido evolucionando el pensamiento occidental. Y desde luego, por el interés de entusiasmar a las nuevas generaciones, platicábamos ahorita con los colegas cómo en los últimos años se ha ido desarrollando tal cantidad de tecnología informática que nos habilita actualmente a estar en contacto o tener acceso a la información científica y tecnológica casi en tiempo real. Entonces, este es un reto que tienen ustedes jóvenes como nuevas generaciones, y al mismo tiempo tienen el hándicap, o sea, el obstáculo de verse distraídos por la misma tecnología en otros sentidos que no son precisamente los formativos, ¿no? Entonces, el reto que ustedes tienen es aprovechar esta oportunidad que tienen generacionalmente hablando y salir adelante como actores, como protagonistas de su tiempo, ¿no? Como la generación millennial o la generación como la queramos llamar, pero finalmente ustedes son los actores del tiempo que les toca vivir en este inicio de este incipiente siglo XXI. Entonces, les decía que ciertamente, pues desde años atrás me ha llamado la atención abordar estos temas, leer sobre todos estos temas, invitarlos a la reflexión, invitarlos a complementar la formación que como futuros ingenieros, futuros profesionales de una ingeniería, de un área dura, de una ciencia dura, vamos a adquirir. Entonces es importante también el cultivar otro tipo de habilidades, además de las técnicas, que eventualmente nos van a sacar adelante en la vida profesional. Entonces, para iniciar,
me remonto a la Grecia antigua, donde desde el mismo oráculo de Delfos podemos, conocemos reportes, sabemos que ahí existe las ruinas de este templo, y en lo que sería el pórtico del mismo, una inscripción, el Notis Eatum, que representa el clásico conócete a ti mismo. O sea, la premisa del pensamiento antiguo, desde ese entonces por la cultura griega y como base del conocimiento occidental, la premisa de la importancia de conocernos, de saber quiénes somos y eventualmente desarrollar o definir hacia dónde queremos ir. Luego, en la misma cultura griega, años después, tenemos como a través de Platón, conocemos del señor Sócrates y de su máxima de yo solo sé que no sé nada. Es bien interesante cómo, a pesar de que estamos hablando de casi cuatro milenios atrás de nuestro tiempo, estas bases intelectuales de pensamiento perduran hasta nuestro tiempo. Ya en épocas, ya en tiempos más recientes, pero aún así lejanos, pues podemos citar a René Descartes con su pienso, luego existo, con la premisa de que evidentemente la preexistencia o la conciencia del ser no se puede, se tiene que dar primero antes de la posibilidad de pensar. Y desde luego todos los argumentos, los conceptos que Descartes plasma en su discurso del método, pues son ciertamente los precursores del positivismo o de la filosofía que de alguna forma fundamenta el conocimiento y las teorías científicas que actualmente tomamos como aceptadas. Y ya viniendo un poquito a tiempos ya más modernos, tenemos algunos principios, como el de Stephen Covey, del que hablaremos ahorita un poquito, invitándonos a que en nuestro quehacer diario no solo nos preguntemos si estamos haciendo bien las cosas. O sea, ustedes como estudiantes se pueden preguntar sistemáticamente y de alguna forma lo hacemos nosotros como maestros cuando les aplicamos un examen para valorar sus avances. Y entonces ahí nos preguntamos, o ustedes se preguntan, ¿estamos haciendo bien las cosas? Y entonces la invitación de Covey es, y hay que previo a eso, y antes que otra cosa, deberíamos de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. O sea, si estamos donde queremos estar, si estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces esto ya sería una premisa de muchos estudiosos que se han enfocado en las relaciones humanas, a la superación personal, y que constituye una corriente importante de formación de los nuevos ciudadanos del mundo. Luego también ahí podríamos poner aquí en la mesa, en la presentación, también el pensamiento occidental, el pensamiento oriental, que ha ido cuajando de manera muy interesante en las últimas décadas, como el mindfulness. El mindfulness no es otra cosa más que la conciencia plena. O sea, la meditación como base de una estabilidad, de un equilibrio, de un pensamiento positivo. Entonces, mindfulness dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto aquí? Es una técnica que yo los invito a que lean un poquito, que se enteren de algunos detalles de la misma, porque a lo mejor estoy seguro que algunos ya la practicamos sin saber que era el mindfulness o esta conciencia plena, porque hay investigación científica seria que ya reporta el beneficio de esta técnica a nivel salud. O sea, el impacto que tiene en la meditación, la reflexión, el serenarse,
el analizar la realidad, el ser consciente de nuestro propio cuerpo, ha determinado científicamente, y ahorita hay mucha investigación en ese sentido, ha impactado en el sistema inmune y en problemas de inflamación, de tal forma que a nivel incluso celular se ven diferencias en la conformación de los diferentes componentes de la célula, y no está lejano el día, porque ya por ahí hay algunos referentes de que esta técnica, evidentemente entre muchas situaciones, también a nivel farmacológico, a nivel ambiental, pero simplemente el mindfulness está impactando como tratamiento efectivo para muchas enfermedades de nuestro tiempo. Llámese, por ejemplo, la demencia, llámese, por ejemplo, las enfermedades de Alzheimer. Entonces, por eso lo menciono aquí, porque no solo estamos hablando de una práctica, sino también eventualmente a la fuerza de un tratamiento de salud, ¿no? Para mantener la salud. Bien, ahorita platicábamos de COVID, esta cita que hacíamos de que no nos preguntemos solamente si estamos haciendo bien las cosas, sino si estamos haciendo lo correcto. Entonces, COVID se hizo famoso hace no mucho, con esta obra de los 7 hábitos de la gente efectiva. Es una lectura clásica que creo que todos en algún momento tenemos que revisar y tomar lo que nos convenga o lo que nos sirva. En pocas palabras, Covey desarrolla o identifica 7 hábitos, y por eso toda su obra la desarrolla como un paradigma de estos 7 hábitos. Estos 7 hábitos, 3 de ellos corresponden o los define como distintivos del carácter, y otros 3 distintivos de la personalidad. Y cuando estos 6 hábitos se ponen en resonancia y literalmente se trabajan, se pulen a través precisamente de un 7º hábito, que sería el afilar la navaja. Literalmente así lo define. Estos mismos 7 hábitos aquí en esta tablita los he concentrado para, si no han leído el libro, se lleven una idea, y si no, pues van recordando estos 7 puntos importantes. O sea, básicamente Covey sugiere que el primer hábito sea el generar una personalidad o generar una conciencia proactiva. O sea, el asegurarse que la determinación, la responsabilidad, la iniciativa, la actitud deben cultivarse como un hábito. O sea, día a día se tienen que estar reforzando, independientemente si lo tenemos como de manera natural, como parte de nuestra personalidad. Luego, propone que nos acostumbremos a desarrollar una visión objetiva de la realidad, de nuestro mismo ser, de nuestros mismos anhelos, de nuestros proyectos y de liderazgo en consecuencia, ¿no? Nos sugiere el tercero de los hábitos que corresponderían al carácter, como un hábito de aprender a autogestionar nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestras neuronas, y, por ejemplo, evitar la procrastinación, que es un pecado, un cáncer que tenemos por ahí en muchas ocasiones, y que luego nos impone condiciones severas de tener que estar atendiendo lo urgente, descuidando lo importante, por dar un ejemplo. Y luego vienen los 3 hábitos que propone cultivar, correspondientes a la personalidad, y esos tienen que ver precisamente con la forma en que nos relacionamos o nos desenvolvemos con los demás. Entonces, básicamente propone que aprendamos que el hábito de iniciar, de mantener relaciones constructivas, o sea, relaciones de ganar-ganar. Quizás hemos escuchado esa expresión, ¿no? Que ganar-ganar quiere decir que tú y yo nos vamos a asociar haciendo tal o cual proyecto o tal o cual negocio, y si ambos vamos ganando, creo que eso va a ser exitoso. Desde el momento que yo gano y tú te perjudicas,
ahí ya está desequilibrado el asunto y hay problema y eventualmente cosas más serias, ¿no? Entonces, ese es un buen hábito, ser constructivo y cultivar ese tipo de relaciones. El siguiente hábito que propone es el de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Pues es el autoconocimiento, la autoestima y sobre todo empezando por la empatía hacia el otro, al prójimo. O sea, entender al otro para entendernos luego nosotros y de esa manera construir lo que mencionábamos antes, saber construir relaciones positivas. Y finalmente, dentro de este paquete de 3 hábitos de la personalidad, pues está la sinergia, ¿no? El aprender a cultivar, a trabajar en equipo. Evidentemente, en la vida siempre va a haber razones no siempre vamos a trabajar solos, ni es conveniente. Somos animales sociales y somos parte de un entorno. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo y eventualmente, así como decíamos, saber ganar, también saber optimizar y sinergizar, haciendo que 1 más 1 sea igual a 3 o más. O sea, 1 más 1 no es igual a 2 cuando hablamos de un equipo, de una actitud, de una condición de sinergia, ¿no? Y entonces, el último punto es el interesante o la principal aportación que podríamos darle a Covey, y él la llama el afilado de la navaja, ¿no? El afilar la navaja, que no es otra cosa más que la mejora continua, la mejora constante, la superación permanente. Muy bien. Bueno, hasta aquí dejaré yo la introducción precisamente de lo que me ha inspirado por años y que combinado con mis observaciones personales y mis experiencias me lleva entonces a proponerles mi analogía y el motivo, mi inspiración en el lápiz. El lápiz, rápidamente, todos sabemos de qué estamos hablando. Simplemente leer sobre la historia del lápiz es muy interesante, es muy aleccionador, muy didáctico. Y desde cómo, desde el siglo XVI en Inglaterra, que se descubre uno de los yacimientos más puros, más naturales ahí ya se me olvidó el nombre, grafito. El grafito, y cómo inmediatamente los pastores que lo encontraron, pues lo utilizaron inmediatamente como un manchador, ¿verdad? Como una forma de generar marcas. Previamente ya había algunos antecedentes, al menos en el caso del origen de la palabra, pues derivados de un cepillo o de un pincel, de ahí viene el término de lápiz. Luego tenemos cómo eventualmente el uso de este grafito pues fue adquiriendo más aplicaciones un poquito más interesantes, más, como diríamos, más ordinarias, y ya aparecen los primeros retratistas callejeros haciendo allá lápiz, en este caso al grafito, ¿verdad? Los primeros retratos. Luego los primeros diseños totalmente minimalistas, podríamos decir, ¿no? Aprovechando ramas huecas en las cuales eran rellenadas por minas previamente pulidas de grafito. Luego ya viene algunas otras aplicaciones que hicieron que en su momento el grafito fuera un commodity muy solicitado, porque resulta que descubrieron que podrían barnizar o cubrir las balas de los cañones de la época con una capa de grafito y observar que esto mejoraba sustantivamente el funcionamiento al reducir la fricción de la bala en el interior, al ser impulsado del interior del cañón. Y evidentemente por ahí ya en estas épocas, en el siglo ya XVIII, estamos hablando de que va apareciendo la forma de corregir lo que ya se ha escrito con este artefacto de grafito a través de goma, migajón, literalmente que son los primeros antecedentes de material para corregir
lo que se ha escrito previamente con grafito. Y así continúa una serie de historias, por ejemplo, el método Conte hasta la fecha. Resulta que los británicos, en la transparencia anterior, que hablábamos aquí del yacimiento natural de grafito, eso los hizo ricos por muy buen rato en la industria incipiente del lápiz, y porque hasta ese entonces no se había reconocido mina con ese nivel de calidad en cuanto a grafito, de tal forma que la guerra comercial con los franceses pues los forzó a innovar las posibilidades de producción de lápiz y desarrollaron el método Conte, muy famoso, porque es el primer antecedente que existe sobre la adición de otros materiales para conformar la mina que eventualmente se usaría al interior de un lápiz. Ahorita platicaríamos concretamente de la arcilla y de algunas ceras, ¿no? Y así tenemos cómo entonces viene América, a los Estados Unidos, las primeras ideas, las primeras innovaciones, y no se tardaron mucho en generar ya el primer desarrollo de lápiz, las primeras variantes, incluidas el lapicero mecánico, y por ahí incluso el grafito amarillo o unas tierras ahí raras de Siberia. De ahí que muchas marcas clásicas tradicionales de lápices pues tienen origen en palabras orientales. Y así sucesivamente vemos cómo la evolución y el uso modesto pero muy útil del lápiz se llega hasta nuestros días, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, donde del interior del lápiz y teniendo como tapadera el borrador, se insertaban artefactos como compases y como inclusive mapas que permitían en un momento dado compartir información de manera secreta, ¿no? Y finalmente el último dato anecdótico es también la prohibición de los lápices en las expediciones espaciales, ante la posibilidad baja, pero finalmente existente, de que pueda ser flamable el contenido de carbón en un lápiz, en la nave, ¿no? Entonces, este es, digamos, un pasaje rápido sobre lo que sería la historia del lápiz, y nos centramos, pues, tomamos como referencia esta fecha. Estamos hablando de prácticamente 5 siglos en que aparece el lápiz más o menos como lo conocemos ahora. Evidentemente una presentación muy un tanto tosca, con una mina que más bien parecía una lámina, más que una mina como la conoceríamos ahora, redonda y bien debidamente centrada. Pues no, simplemente era un material, una lámina, una mina en este caso de grafito, que se sujetaba adecuadamente entre dos fragmentos, dos elementos de madera, para más o menos darle forma y permitir su manipulación. Bien, entonces hablando del lápiz, pues algunos otros datos anecdóticos que podemos tomar como referencia es la producción actual, por ejemplo, son más de 14 billones de unidades, o sea, la producción de lápiz ciertamente ha estado siempre al alza hasta nuestros días. Un lápiz ordinario HB, ahorita veremos qué es esto de un lápiz HB, puede escribir, con él podemos escribir una línea de hasta 35 millas, algo así como más de 56 kilómetros, o el equivalente a 45,000 palabras. Y desde luego el volumen, la cantidad de madera que requerimos para construir un lápiz, pues nos demanda precisamente que un árbol convencional de tamaño normal, digamos, tiene madera suficiente como para elaborar 170,000 unidades, 170,000 lápices. Y bueno, ya estamos hablando, ya hemos dejado sugerido el contenido de un lápiz. Vemos cómo el grafito es la esencia, su razón de ser, y cómo con el método Conte
pues aparece la aplicación de la combinación en proporciones bajas, pero significativas, de arcilla e incluso de algunas ceras. Y desde luego el cuerpo, ¿no? El cuerpo de madera, que típicamente cuando veamos un lápiz seguramente está hecho de cedro incienso, que es una madera que veremos ahorita con características particulares. Y finalmente, con este antecedente, pues podemos entonces reconocer que el lápiz puede, tal como lo podríamos encontrar comercialmente, pues literalmente aparece en todos los colores, en todos los tamaños, en todas las configuraciones, en todas las pues, presentaciones comerciales, lo cual nos da el antecedente entonces, o me permite sentar las bases para la analogía que los invito a tomar, a aceptar y en su momento incluso aplicar, ¿no? en su propio desarrollo. Tenemos un lápiz ordinario y entonces vamos a identificar la esencia del lápiz. Y aquí vamos nosotros de alguna forma inspirándonos en este objeto, identificando la mina. Ya vimos que la razón de ser del lápiz es la mina y lo que nos permite hacer esa mina de grafito en su interior, en lo que la trascendencia que tiene para plasmar mis ideas, mis escritos, mis dibujos o mis trazos. Entonces, nosotros vamos a hacer la analogía de que esta mina es, si vamos a ser ingenieros químicos, yo voy a ser experto en ingeniería química, yo voy a ser experto en procesos, en operaciones unitarias, en fenómenos de transporte. Entonces, esa es mi expertise. Yo me voy a caracterizar por ser un ingeniero con esas características, experto en destilación, o experto en absorción, etc. Entonces, esto implica, en primera instancia, esta condición de expertise, esta primera habilidad que estaríamos resaltando, tendría afortunadamente, pues al igual que el grafito del lápiz, tiene una tonalidad o una dureza determinada. Aquí está el HB que mencionábamos hace un instante, que sería un lápiz o un grafito de dureza media, donde la dureza más débil, la más blanda, sería el 9B, y el más duro, el lápiz más duro que podemos encontrar en el mercado es el 9H. Esto de acuerdo a la clasificación de esta compañía, la Koh-i-Noor, es una compañía checa que, como pueden ver, pues ya tiene algunos años trabajando y se ha sostenido. Yo creo que es de los pocos negocios que se pueden identificar internacionalmente que se han mantenido, o sea que el negocio del lápiz ha sido tan noble, sigue siendo tan noble, que ha permitido que muchas empresas con esta antigüedad sigan vigentes, evidentemente con una diversificación y una adaptación a los cambios y a las nuevas necesidades. Entonces aquí tenemos pues una gama de posibilidades que representan el expertise que queremos desarrollar, en el que nos vamos a cultivar y que como jóvenes estamos comprometidos a aprovechar los mejores años de nuestra vida, enfocándonos, especializándonos, preparándonos. Y entonces está la importancia de la mina, del expertise, que se vende, digamos, en el mercado. O sea, ya el ser experto en algo ya nos cotiza en el mercado. De entrada ya nos da posibilidades de desenvolvernos y de adquirir una forma de ganarse la vida. Y entonces aquí evidentemente aparece el lápiz mecánico como una evidencia o una alternativa que tendríamos a partir de este expertise, desenvolvernos y desarrollarnos. Pero bueno, esto nada más como una alternativa, un camino lateral. Nos concentraríamos pues en nuestro lápiz e identificamos la segunda característica, de qué está hecho el lápiz, ¿no? De qué madera está hecho el lápiz y de qué madera estamos hechos nosotros. Y aquí es donde entran ya habilidades propias de nuestra personalidad, no solo de la personalidad, sino más bien de nuestra forma de ser, de nuestros genes. Y aquí yo les propongo
que esta segunda habilidad tenga que ver con la asertividad, o sea, el conocimiento de nosotros mismos y la empatía con los demás, reflejado esto en hábitos o habilidades de comunicación fundamentales que me permitan en un momento dado darle consistencia a este expertise. O sea, vamos viendo que si yo no tengo una madera literalmente adecuada, pues yo puedo ser el mejor grafito del mundo, pero si no existe esta madera, va a haber problemas para sujetar y mantener en posición este expertise, ¿no? Entonces esta consistencia, dime de qué estás hecho, pues lo vemos en el caso del lápiz, comentábamos que puede ser típicamente de maderas duras en el sentido anatómico, no en el sentido físico, y típicamente tenemos el cedro incienso. La mayoría de estas maderas son coníferas, aunque por ejemplo hay algunas pinos como este. Bueno, todos se busca que tengan ciertas características de durabilidad y finalmente son materiales que a prueba y error han demostrado ya ser la mejor fuente para crear ese soporte que requiere el lápiz, esa consistencia, esa forma de ser. Pero aquí finalmente también tenemos otro reto, que es un reto también histórico y que nosotros lo podemos tener de manera también cronológica. A lo mejor ahorita estamos en la universidad o estamos incipientemente formándonos todavía como futuros profesionales de la ingeniería. Y entonces a lo mejor ahorita, históricamente aquí vemos los dos procesos de elaboración del lápiz. El lápiz en tiempos antiguos, o sea, todavía a finales del siglo XIX, ya se empezaba a elaborar y se hacía con una mina cuadrada, y si se fijan, era nada más porque implicaba menor trabajo en cuanto a generar nada más en la mitad del lápiz, en la mitad de la madera, generar un canal y rellenarlo con la mina, emparejarlo y tapar. O sea, cerrar estamos viendo las vistas transversales, ¿no?, del lápiz. Entonces cerrábamos el prisma que constituiría nuestro lápiz, y por eso esta era la razón por la que muchos lápices antiguos eran cuadrados, ¿no? La mina del lápiz era cuadrada. Después ya se resolvió tecnológicamente la manipulación de la madera, la maleabilidad y el trabajo que había que hacer de operación para trabajar en un momento dado la mina cilíndrica, ¿no? Entonces, esto ya fue años después y permitió entonces el desarrollar el lápiz como lo conocemos a nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, entonces esto lo agregaríamos pues aparte de esa metamorfosis, de esa evolución que tendríamos que hacer de ser literalmente un ente cuadrado, ¿verdad? Un aspirante a profesional pensando todavía de manera cuadrada, a alguien con un poquito más de criterio, más objetivo, ya con una visión redonda, ¿no? Vamos a llamarlo así, figuradamente. Bien, continuamos y entonces ahora identificamos la personalidad del lápiz, ¿no? El colorido, la marca, lo que los demás ven de nosotros. Entonces los lápices típicamente los reconocemos por su tamaño, la forma y dimensión son más o menos las mismas, o son características, pero el color y la forma también se corresponden pues con ese atractivo, en este caso comercial. En nuestro caso aquí es la forma en que nos proyectamos, en que nos desenvolvemos, y por experiencia personal sé que aquí es donde entra de forma importante la interacción, la amistad, el saber colaborar con los colegas o con la gente con la que tengas empatía y afinidad, y eventualmente desarrollar y hacer cosas juntos. Comentábamos generando el ganar-ganar que propone Covey, ¿no? Y entonces, cuando hablamos pues de personalidad, la forma en que nos ven todos, pues aquí recordamos que dime que eres lápiz y te diré cómo te ven, ¿no? Cómo te veo,
y en esta diversidad de cómo te veo habrá hasta opciones que no implican precisamente madera, pero sí que implican papel o otra forma de soportar finalmente la mina. Esa es la constante, ¿no? Y también tenemos obviamente la personalidad, la forma en que queremos proyectarnos. Nosotros nos pintamos del color que deseamos, ¿no? Que consideramos que es importante para la satisfacción personal y el desarrollo futuro de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, nosotros somos, en ese sentido, muy claramente arquitectos ahora sí que de nuestro propio destino, de nuestro propio futuro y visión profesional. Bien, llegamos a la cuarta e importantísima distinción o elemento que podemos identificar en el lápiz con la parte del borrador. Esta parte me gustó y me la estuve pensando un rato. Dije, esta es bien importante porque aquí la podemos relacionar con la retroalimentación, con la ética, con la capacidad de tener el modo de corregir, de regresar y volver a tomar impulso, como diríamos coloquialmente, ¿no? El antecedente que tendríamos pues para justificar esta identificación o esta distinción del borrador, pues nos remonta hasta mediados del siglo XIX. Y vean, si recuerdan la aparición del lápiz así más primitivo, son casi 300 años después de que aparece el primer lápiz primitivo. Aparece la primera patente americana de el borrador integrado al lápiz, casi como de la forma en que lo conocemos ahora. Y pues es simplemente un dato muy interesante. Y finalmente tenemos el último elemento. Y aquí es donde relacionamos precisamente los hábitos de Covey. Tomamos ese importantísimo afilado de la navaja, que en el caso del lápiz es más que objetivo, ¿verdad? Más que didáctico, ¿no? O sea, esta punta, estas habilidades siempre deben de estar al día y para eso necesitamos la mejora continua, la superación académica, etcétera. O sea, necesitamos literalmente estar afilando la navaja y resulta evidentemente reconocible y cierra el círculo, ¿no? Con estos 5 elementos, las habilidades que yo identificaría y que les invito a que lo reflexionen y lo apliquen en su propia vida, en su propio desarrollo. Y desde luego estar consciente de que si estamos hablando de una mejora continua, de una superación permanente, pues no estamos exentos a la innovación. Además, de hecho, tenemos que estar abiertos a la innovación, al desarrollo, a las nuevas ideas, a aplicar la ingeniería. Y pues vemos artefactos como estos que evidentemente siguen siendo lápices, pero que ya no, ya se van pareciendo otro tipo de cosas o muy hasta artísticamente hablando, muy llamativas, que podemos encontrar como una variante. Y esto nos invita desde luego a dejar abiertas las posibilidades a la innovación. Entonces ya a lo mejor ya no tenemos que estar necesariamente acartonados en el esquema del lápiz tradicional que hemos mostrado hasta este momento y ¿por qué no pensar en que desarrollamos una habilidad y una segunda habilidad importante, como somos expertos en fenómenos de transporte y en operaciones unitarias en consecuencia, ¿no? Y he llegado a tal nivel de solvencia técnica que a lo mejor ya la parte de la retroalimentación o de la norma que debo de seguir, cualquiera que ésta sea, pues la puedo resolver de otra manera con otros colegas o puedo ser yo mismo la norma misma. O sea, yo puedo optar por diversificar mi carrera y entonces a lo mejor ya no voy a hacer lápiz, a lo mejor voy a hacer un portaborrador, emblemáticamente dando a entender que me estaría dedicando al seguimiento, al desarrollo, análisis y aplicación de normas, por ejemplo,
y con ello jugando también un papel muy importante en la forma en que se hacen las cosas o deberían de hacerse las cosas, tanto en el ámbito de la ingeniería o en la ciencia o en la tecnología. Entonces, esto, desde luego, aquí ya la imaginación es la que podemos dejar volar y tomar nuestro propio cliché, nuestro propio fetiche y poder interpretarlo y aplicarlo y la próxima vez que tomemos un lápiz por ahí, pues vamos a decir, bueno, nomás sonreír, ¿no? Internamente y decir, bueno, aquí vamos a seguir puliendo sacándole punta al lápiz, asegurándonos que esté perfectamente afilado y desde luego tomando nota o desarrollando mi conciencia y mi personalidad sobre la retroalimentación y el apego a la norma. Desde luego aquí podríamos agregar muchas cosas, pero ciertamente reconocer la sociedad, el binomio que tiene mi lápiz, que tenemos nosotros, en este caso con el papel, ¿no? El pedazo de papel es el binomio perfecto y la existencia de este binomio en comunión, pues me va a permitir, ahora sí que la imaginación es el límite para plasmar mis ideas, hacer mis trazos, realizar mis diagramas, etcétera, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, pues aquí dejamos un poco el destino secreto del lápiz y un poquito hablando indirectamente hacia nosotros mismos y que ojalá por lo pronto podemos declarar poder al lápiz, o sea, larga vida al lápiz y lo que representa, ¿no? La libertad, su impacto en la educación, en las artes y sobre todo en el pensamiento creativo. Seamos como el lápiz, ¿no? Inspirémonos en el lápiz, inspiremos en su accesibilidad, su versatilidad, su modestia, su sencillez y su habilidad sobre todo para llenar este hueco, ¿no? entre la mano y el papel. Cómo a través de este binomio o trinomio ya, la mano, el lápiz y el papel, podemos todavía sostenernos como actores genuinos de los generadores de las ideas, incluso de emociones, todavía porque la competencia está dura, la tecnología ya está ahí presente y el robotismo o la automatización está generando muchos desplazamientos, pero tenemos que ser conscientes de ello y desde luego no perder el comando, no perder el protagonismo y desde luego sentirnos que la magia sobre la tecnología seguimos siendo nosotros. Entonces, con este resumen, pues yo los invitaría a que seamos como ese lápiz, tomemos una pieza de papel y expresémonos de la manera en que lo consideremos conveniente. Por ahí también me encontré este meme, recientemente me llegó y dije, mira qué interesante, muy, muy oportuno. Y dije, pues podemos parecer iguales, todos somos humanos, pero ya vimos que dependiendo el expertise y las características que forjemos de este lápiz, pues nos va a facilitar, nos va a habilitar para enfrentar los retos profesionales y de la vida, a pesar de reconocer también que cada uno tenemos un examen diferente, ¿no? Buenos días, buenas tardes más bien, y pues agradecido con su atención y desde luego alguna reflexión en voz alta que podamos hacer de parte de ustedes con todo gusto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén González Laredo. Muy interesante la plática. Nos queda tiempo para pasar pues, a una sesión de preguntas, comentarios, dudas, o los quieren participar por medio del chat, lo pueden hacer, o pueden indicarnos por el audio o levantar la mano. Mientras hacen eso, pues me gustaría comentar sobre la plática, sobre el material tan importante que es el grafito. Pues recuerden que ahora
ha dado pie a nuevos materiales tan importantes como el grafeno, que es la monocapa, ¿no? Y los nanotubos de carbono que también se obtienen, son una forma alotrópica, y no olvidemos que también el diamante es una forma alotrópica del carbono. Entonces, pues me parece muy interesante esta plática y la analogía que se hace con la vida académica. Y bueno, si alguien quiere comentar algo, pues por favor indíquenos, levantando la mano por el chat. Los estamos esperando, invitando. Por favor, cualquiera que quiera participar, pues indíquenoslo para darle la palabra. No sé si Luis, ¿quieres hacer un comentario? Sí, doctor, si me permite hacer la primera Sí, pregunta. Gracias, doctor Rubén, por su plática. Es una plática muy interesante. Este aspecto humano de la vida y del acontecer académico es muy importante. A veces uno está mucho tiempo en la cuestión de los cálculos y de la ciencia en general, que sí, a veces se descuida un poco la parte humanitaria y sin embargo es un componente importantísimo, independientemente si se va a la industria, a la investigación, a ventas, etcétera, ¿no? También esta analogía del lápiz, de que la punta representa la expertise que tenemos en nuestra área. Entonces yo, haciendo esa analogía de la punta, preguntaría, porque bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando le saco mucha punta a un lápiz se rompe. Entonces, podríamos encontrar una analogía de conocer qué tan expertos tenemos que ser en nuestro campo, de tal manera que pues no causemos que se rompa el lápiz, que digamos, no funcione bien. No sé si me doy a entender. Sí, sí, Luis, yo creo que ahí estaríamos buscando como parte del control de calidad o del uso adecuado de la tecnología o Exactamente. de las capacitaciones a las que nos sometemos. Si no estamos capacitándonos adecuadamente, es como si no usáramos el sacapuntas correcto, ¿no? O la navaja correcta, o porque evidentemente remontándonos a los primeros modelos, pues el sacapuntas no existía y entonces era a navaja limpia, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de las minas cuadradas, ¿no? Los lápices con mina cuadrada. Entonces ahí realmente todo lo hemos hecho en algún momento dado. Y entonces ahí la analogía podría ir en ese sentido, de que no estoy seguramente utilizando, no me estoy, aunque estoy sujetándome a la mejora continua, estoy buscando formas de superación, de mantenerme actual, a lo mejor no lo estoy haciendo de manera eficiente y de ahí la consecuencia, ¿no? Que puedo generarme cierta frustración. Sí, precisamente también me viene a la mente el que, bueno, el Internet ha abrido un panorama muy extenso de información. Casi cualquier tópico que nos interese, seguramente en Internet al menos hay una introducción. Y a veces ese bombardeo de información, ya sea que sea verdadera, que sea falsa, que sea medio verdad. Entonces esa saturación de información yo la asocio precisamente con ese exceso de sacar punta al lápiz. No hay que abrumarnos, hay que escoger la información que más nos convenga, que más nutra nuestra, digamos, la punta del lápiz, que no la afile tanto, pero tampoco la deje tan chata, de tal manera que, pues bueno, Sí. podamos escribir bien. Sí, y además ya comentábamos que esa mina, ese grafito, en cada uno de nosotros tiene una dureza determinada o tiene un enfoque, una orientación determinada que requiere su propio trato o su propio sacapuntas, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, se trata de ser expertos y no lo vamos a lograr si no somos lo suficientemente observadores para seleccionar lo que mejor nos mejora o lo que mejor nos ayuda a mantener ese nivel de expertise, ¿no? Esa actualidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias Sí. por la respuesta. No sé si puede hacer otra pregunta o alguien más quisiera hacer Sí, otra. adelante, Luis. Sí, gracias. Sí, con respecto
a la parte del borrador, el feedback analytics, sí, bueno, el lápiz se le puso la goma porque precisamente el ser humano comete errores, siempre se cometen errores de una u otra forma. Entonces, esta parte de la retroalimentación y la ética me pareció interesante porque efectivamente la labor de la goma es borrar lo que escribiste y volverlo a hacer, ¿no? Y eso está relacionado con valores morales, valores éticos. La búsqueda constante de los filósofos por encontrar valores morales universales, de tal manera que, bueno, genere esa parte de la goma, digamos, general para la mayoría de las personas. Considero que también es bien importante decirle a los jóvenes que no tengan miedo de equivocarse. Es algo muy normal, para eso está la goma. Por supuesto hay grados de equivocarse, tampoco es de equivocarse todo el tiempo. Y pues bueno, esa sería mi reflexión, no es una pregunta, es una reflexión. Gracias. Sí, gracias, Luis. Sí, gracias, Luis. Pues alguien más que quiera participar. Si no, mientras me gustaría hacer otro comentario. Ahorita que cuando empezó su presentación, doctor, al principio vi el tema de el mindfulness y pues me sorprendió porque cada vez estoy viendo más pues esta palabra que se usa mucho ya en educación y me llamó la atención porque recientemente yo tomé un curso de mindfulness sin saber qué era. Muchas veces tomamos cursos para cumplir con lo que nos piden académicamente, para cumplir con lo de nuestros cursos y se me ocurrió tomar ese sin saber qué era realmente el mindfulness y me sorprendió esas técnicas de respiración, de atención plena que pues parece que están dando muy buenos resultados últimamente en la educación. Entonces, sí, sí me sorprendió ver ese tema, pero como que ya lo estoy viendo cada vez más continuo en temas de educación. Entonces, pues era mi comentario que quería hacer. Bueno, Qué interesante, Fausto. ¿Y fue por parte de la universidad o fue externo? sí, por parte de aquí de la UNAM, Interesante. fue para profesores y pues sí, nos ayudó mucho a comprender, ¿no? Cómo pueden ayudar estas técnicas a los estudiantes para mejorar su atención o su concentración para iniciar el estudio, ¿no? Sí, fíjate ahorita que mencionábamos sobre información o el acceso prácticamente a la información existente en tiempo real. En un momento dado, la capacidad que tenemos que desarrollar para seleccionar lo mejor, pues nos orilla a tener mucha conciencia nuestra y del entorno para poder juzgar de manera rápida lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Simplemente la existencia de tanta manipulación de la información, lo estamos viendo actualmente con la guerra que está suscitándose en Europa y que cómo se manipula los hechos y cómo si somos ingenuos o no nos informamos adecuadamente, no tenemos la conciencia de lo que está pasando, pues podemos caer fácilmente en el engaño, ¿no? Y aquí podríamos pensar que el mindfulness me ayuda precisamente a cobrar esa conciencia, desarrollar esa conciencia que eventualmente me permita dar el máximo, sacar el desarrollar mis habilidades al máximo, conociéndome mejor, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, también para finalizar mi participación me gustaría comentar, quizás saliéndome un poco de la analogía, pero viendo al lápiz como un instrumento, que recuerden todos los alumnos, sobre todo los presentes, que pues usando el lápiz pueden escribir quizá los poemas más bellos, las ecuaciones más complicadas, los dibujos más excelsos, o pueden escribir, recuerden que el lápiz tiene la capacidad de escribir en cualquier idioma, casi cualquier idioma que tenga representación escrita, pero todo eso va a depender del usuario, ¿no? El usuario es el que hace uso del lápiz para crear todo eso, pues también que tomen conciencia de eso.
el lápiz como instrumento depende mucho del usuario. Gracias, Definitivo. doctor. Gracias a ti, doctor. Muy amable. Y pues Sí, bueno, nada se más nos acaba el tiempo. No sé. Adelante, doctor. Más rápidamente quiero agradecer al doctor Laredo por su plática. Es una plática muy didáctica, doctor. Se lo agradezco mucho. He Gracias. visto esa analogía del lápiz con la vida, de esa manera. Y pues, de verdad, muchas gracias por la plática y esperamos contar con su apoyo en estos seminarios en futuras pláticas, por favor. Desde Gracias, luego. doctor, y aquí está abierta para ustedes estos seminarios. Gracias a ti, Luis, y a todos los organizadores del seminario. Sí, me uno a la felicitación del doctor Luis. Muchas gracias y por supuesto está la invitación abierta. Y les recordamos que, bueno, pues tenemos el próximo viernes otro seminario, ya les informaremos de qué va a ser. Les agradecemos su presencia y a todos los organizadores les agradezco también. Y pues que aquí nos están mandando en el chat pues que tengamos buena tarde y bueno, lo mismo, que todos tengan buena tarde y gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, por la plática. Gracias a ustedes, Luis. Gracias, saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.